Pues nuevamente, gracias por estar aquí presente siguiendo las clases que damos sobre el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Ya vamos en la clase número 30 y espero que vayan siendo edificados. El conocimiento también nos trae mucha bendición y libertad. Hoy vamos a ver el tema, la actividad de los demonios. El Señor los reprenda. Estamos orando bajo el amor y el poder de la sangre del Cordero. Nos ponemos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Siempre en estos temas, porque nuestra lucha no es en carne y sangre. Entonces, mi recomendación es que en este momento, por la fe, pongámonos un yelmo de salvación, una coraza de justicia, ceñidos los lomos de la verdad. Nuestros pies que queden calzados con el Evangelio, donde quiera que caminemos, vayamos calzados y sobre todo tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra. Quienes van a compartir la palabra, yo les voy a dar algunos versículos. Pongan una manita, sí, en su función, en la función que tienen ahí, ¿verdad? Ya Marisol Santos, muchas gracias. Delfina Mendoza, gracias. Y les voy a compartir a ustedes el versículo para que nos hagan favor de leerlo en su momento, ¿no? Bueno, estamos con el tema la actividad de los demonios. Es sumamente importante para los guerreros de Dios entender cuáles son las características de estos ángeles rebeldes que sirven al maligno. Y si vamos a entender cuál es el ministerio, su actividad, bueno, pues vamos a ver algunas cosas, ¿no? Ahí está una escena de una película de Harry Potter, donde queda claramente en la gráfica que los demonios son espíritus. Punto uno, los demonios son espíritus. Son seres creados llamados espíritus porque no poseen cuerpos carnales. Le voy a pedir a la hermana Delfina que nos haga favor de leer Efesios 6:12, a Marisol Santos, Mateo 8:16 y a Leti Camargo, Lucas 10:17. ¿Sí? Entonces debe quedarnos, si ya la tienen, nos va a quedar muy claro que son espíritus, son muy numerosos. En la práctica están en todas partes, ¿no? El mundo espiritual es pues, muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a ver si ya lo tiene nuestra hermana Delfina, Efesios 6:12. Le escuchamos con toda atención. Sí, amén. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean ustedes, ahí está muy claro, muy definido, ¿Hasta ahí? que no es carne ni sangre, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestra hermana Marisol que nos haga favor de leer Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vean esta actividad, ¿verdad? Que son muy numerosos, ¿no? Dice que le trajeron muchos endemoniados. El Señor Jesús recibía a personas demonizadas y sanó a todos, ¿verdad? Tanto enfermos como endemoniados. Y vamos a escuchar a Leti, por favor, con Lucas 10, y le voy a pedir dos versículos, el 17 y el 20, por favor.
Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el 20, ¿verdad, profeta? ¿Sí? Pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vean ustedes, los discípulos en esta gran comisión son enviados de dos en dos a varias aldeas, ya con la autoridad que Cristo nos da. Siempre Cristo Jesús te va a dar la autoridad espiritual y en el cumplimiento ellos regresan a darle un reporte al Señor. Gozosos, dice, aún en tu nombre. Vean ustedes, como la clase pasada, que solo salen en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, son muy numerosos, están prácticamente en todas partes. Si son numerosos, ¿se acuerdan? Allá en la región de Gadara, en Marcos 5:9, el Señor le preguntó a un hombre, ¿cómo te llamas? ¿No? El Señor aquí nos muestra que podemos averiguar el género de estas personalidades malignas. Respondiendo, dijo, Legión me llama porque somos muchos, ¿no? Nunca en las escrituras se han podido manifestar sino usando el cuerpo de una persona o incluso de animales, ¿no? Como en el caso de los cerdos, pero también se pueden manifestar en forma de visiones o de sueños. Ahí no es una posesión corporal, pero en el mundo onírico, como son espíritus, ahí pueden causar algunas molestias, algunas pesadillas, ¿no? Eh, Dice Apocalipsis 16:14 que, bueno, prácticamente están en todo el mundo. Pues usted puede viajar a China, allí va a haber demonios, y va a Estados Unidos, ahí va a haber también. Ellos están distribuidos en la tierra. Apocalipsis 16:14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, en la tierra, en todas las naciones hay este asunto, ¿no? Entonces, que quede claro que los demonios son espíritus. El punto 2, los demonios pueden posesionarse de una persona. Ya lo dijimos, definimos que, bueno, pues no es la palabra posesión completa, pero si la persona es inconversa, es no creyente, ahí sí se pueden posesionar a nivel espíritu y, y alma y cuerpo, ¿no? Eh, la definición de posesión es cuando un espíritu maligno toma residencia en una persona ejerciendo influencia completa, un control directo de esa persona, tanto mental como corporalmente, ¿verdad? Entonces, mire, se debe distinguir de esa posesión de una influencia o una actividad demoníaca. Ya explicamos en clases anteriores, hay una clase muy interesante que dice, ¿un cristiano puede ser poseído? Pues poseído no, pero sí puede ser demonizado, es decir, tener una influencia demoníaca o una actividad a nivel álmico, en su alma, porque no ha sido completamente sanado en su alma.
Entonces se debe de distinguir esto, ¿no? Entonces, otra vez, un cristiano no puede ser poseído, no puede ser posesión. Un cristiano es posesión o propiedad de Jesucristo, del Espíritu Santo. Pero el alma no. El alma sí puede estar influenciada, el alma puede estar todavía con una actividad demoníaca y necesita liberación. En el tiempo de Jesús, cuando el Señor se manifestó una ola, una gran actividad de posesiones demoníacas eh, tratando de oponérsele a él en su misión de Mesías, Salvador, Redentor de la humanidad, ¿no? Nos atrae el hecho de Lucas 4, 31, 37, usted puede leerlo allá en casa, casi donde él llegaba, en todos los lugares donde llegaba, pues se encontraba con alguien que tenía una demonización o con una persona con problemas, con un mal espíritu. Y el caso, como está en la gráfica, ¿verdad? Ustedes pueden ver a Jesús expulsando a un hombre, un endemoniado, si estaba poseído. eh, Aparentemente nadie se había dado cuenta de que tenía un demonio porque estaba en la sinagoga, en un lugar religioso, en un lugar de mucha adoración, de lectura, vamos a decir, bíblica, la Torá, los profetas, ¿verdad? Y ahí estaba eh, cubierto con un talit, ¿verdad? Cubierto pues en la sinagoga, ¿no? Eh, Así que me parece oportuno decirle a usted que no piense que un endemoniado no siempre va a aparecer mugroso, harapiento, o gritando, o echando espuma por la boca, ¿no? Como ese hombre que estaba endemoniado, pero escondido en medio de la sinagoga, ¿no? Imagínense los que estaban ahí con su kipá, con su talit dentro del templo de Dios, de repente ven, ¿no? Cómo se manifiesta. eh, es como si ahora ahí en el templo de Dios, usted puede ver a una persona cantando, quizá con una Biblia y corbata, pero tiene una gran influencia demoníaca, ¿no? Bueno, no con esto quiero decir que esté mal todo, ¿no? Pero la Biblia dice que pasó en la sinagoga. Entonces, otra cosa, los demonios son inmundos, son violentos, son malignos, son rebeldes, son espíritus sucios, por eso son inmundos, apestosos, ¿no? A ver quién tiene Mateo 8:28, Leti, que tiene la manita, ¿verdad? Mateo 8:28, si quieres leerlo, por favor. Le decía que pueden ser violentos, pueden ser malignos, ¿no? Frecuentemente van a ocasionar males físicos. Hermana Delfina, si nos quiere ayudar con Mateo 12:22, por favor, pongan su manita todos aquellos que quieran apoyarnos con la lectura. Marisol, en un momento te doy. 12:22. 12:22. Pongan atención ¿Ya lo porque leo? está grabando. Primero, Mateo 8:28, sí. Solamente lean, sin comentarios. Amén. Cuando llegó a la orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La Biblia nos describe
que a diferencia del que estaba en la sinagoga, ¿verdad? Posiblemente así con talit, muy trajeadito, en un lugar religioso. Pues no, en este caso es diferente. Dice que eran feroces, violentos en gran manera, ¿no? Tanto que nadie podía pasar por ese camino. O sea, si alguien quería pasar, se tenía que enfrentar con esos hombres, pobrecitos, estaban endemoniados. Vamos a leer con Marisol Santos, Mateo 12:22. Ah, no, le dije a mi hermana Delfina, ¿verdad? Disculpe. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un enfermo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el mudo veía. ¿Verdad? Pues ahí estaba un demonio que causaba mudez, ¿no? Ajá. Y creo que eh, vamos a pedirle a nuestra hermana Marisol si nos lee Lucas 13:16. Sí, amén. Sí, las actividades de los demonios, pongan mucha atención, cómo trabajan, son inmundos, violentos, malignos. Adelante, Marisol. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Vean, ahí es una mujer que está oprimida con un espíritu de enfermedad, ¿no? Causándole un mal a una mujer encorvada y el Señor la sanó, pero dice que era una ligadura de Satanás, ¿verdad? Entonces vemos allí que los demonios pueden dominar seres humanos. Eh, Está claro en la Biblia, pero también, ¿qué creen? Animales, también animales. Tenemos el ejemplo con que los demonios le piden a Jesús permiso, en el caso de los gadarenos, el neogadareno, entrar en una piara de cerdos, ¿verdad? Entonces, ahí en Marcos 5:22 dice que le rogaron al Señor, ven su autoridad, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Vean cómo el diablo tiene que pedirle permiso a Jesucristo. No hace lo que él quiere, hace lo que él quiere cuando no está presente el Señor en una vida. Pero cuando el Señor está presente, tiene que pedirle permiso. ¿Se acuerdan de Job, no? Tuvo que pedirle permiso para poder afligir al justo Job, ¿no? Eh, Dice que Jesús les dio permiso, Marcos 5:13, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos que se demoniaban. Esto parece increíble, ¿verdad? Sí, pero aquí está la explicación. Miren, los demonios buscan cuerpos para incorporarse. Ellos van a buscar, como son seres incorpóreos, ya leímos Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es en carne y sangre. Entonces ellos van a buscar un cuerpo. Y si el hombre está en pecado, está en una maldición, pues ahí van a tratar de meterse, ¿verdad? Decía yo en animales. Si por favor, Araceli quiere leer Mateo 12:43. 43 y 44. Entonces decía,
aparentemente sin cuerpo no logran manifestarse, a menos que pues haya en sueños o sean espíritus chocarreros, ¿no? Ahí está la foto de un gato muy extraño. Les voy a dar el caso del gato que conocimos, que se llamaba Jazz. Era un gato de una muchacha satanista. Bueno, vamos a ver a Araceli, que nos va a leer Amén. Mateo 12:43. Amén. La palabra de Dios dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Vean, aquí es el caso que sale de un cuerpo, se va a un lugar seco, desierto, y él quiere regresar, le hace falta ese cuerpo. Por eso cuando se meten en una persona eh, y la demonizan, para ellos es un triunfo, ¿no? Es como un logro. ¿Por qué? Pues para meterse en una persona que somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces eso para ellos es algo, les parece terrorífico, pero bueno, es una foto que me encontré de un gatito muy parecido, no es el Jazz. Eh, Conocimos en la congregación hace años, llegó una chica que estuvo involucrada en satanismo. En satanismo ya con pactos de sangre, con amigos satánicos, hacían cosas, ritos, orgifiestas, eh, y esta muchacha tenía un gato, entonces una vez vino con nosotros un hermano profeta, un profeta de oficio, quizá lo conocen al hermano Raúl García, alguien lo conozca. Y cuando pedimos apoyo para darle alojamiento al hermano, esta muchacha dijo, yo le doy alojamiento en el departamento. Y Raúl fue con su esposa al apartamento y ahí se quedaron a pasar la noche porque al otro día iban a viajar al estado de Hidalgo. Y antes de partir a su estado, el profeta habla conmigo y me dice, mire, yo vi muchas cosas en esta muchacha. Aparentemente ya había pasado sesiones de liberación ahí en la iglesia conmigo, oramos, muchas cosas. Y ya incluso ella en su arrepentimiento dijo, yo quiero pasar al grupo de danza. Y después de un periodo de liberación, entró, pero el profeta Raúl me dijo, mire, esta muchacha tiene un gato negro, ¿no? Yo no sé por qué les gustan los gatos negros, a los satanistas tienen hasta fama de que son de mala suerte, que los animales pues no tienen nada, no, o sea, el color no tiene nada que ser, yo creo que es más del folclore, de la tradición, pero el caso del famoso gato Jazz era muy, muy parecido al que ven ustedes en la gráfica, ¿no? Ahora me llama la atención que ese gatito hasta le pusieron una medallita con el símbolo satánico, ¿no? Qué locura, ¿no? Tener una mascota y tenerlo así, ¿no? El profeta dijo, ese gato tiene un espíritu vigilante. Eh, Ella ya no es quizá al 100% satanista, ya renunció, pero hay un espíritu en ese gato que la está observando y le pasa información demoníaca al resto del grupo al cual ella perteneció. Cuando nosotros oramos, dice por ella, y el gato se inquietó mucho. Entonces, bueno, yo le creo al hermano porque él era un profeta de oficio, el hermano Raúl García,
y nos dio esa noticia, ¿no? Y dijo, es necesario que se deshaga de esa mascota, que la aleje de ella, porque ese gato es como un espíritu vigía, un espíritu vigilante. Entonces, bueno, uno siempre está aprendiendo cosas del mundo espiritual, ¿no? Y el famoso gato Jazz, sí lo sacó de su casa, no sé si lo regaló, una cosa rara. Entonces, el tema es que los demonios van a buscar cuerpos para incorporarse a ellos, ¿no? Y la Biblia nos dice que incluso en algunos animales entran, ¿no? Las manifestaciones de los demonios también son visibles, ¿verdad? Por favor, hermana Marisol Santos, si nos quieres leer Mateo 4:24 y Araceli, que tienes la manita alzada, Hechos 8:7. Siempre son visibles. Lamentablemente, miren, me da pena, pero yo creo que a veces dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Esto que estamos viendo sucedió en Acapulco. Yo estaba en una predicación acompañando a una profetisa de Estados Unidos, nuestra hermana Darlene Keller. Pero vamos a escuchar la palabra con Araceli, por favor. Amén. Dice así Hechos 8:7. Y muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vean, en las jornadas que tenían los apóstoles, dice que salían gritando. Cuando la expresión grandes voces quiere decir gritando, y yo decía que en las características, pues son visibles, ¿no? Las características son visibles, ¿no? Estos seres. Y bueno, el caso es el siguiente. Me permití poner esta foto porque fuimos a una campaña evangelística, estuvimos bautizando en agua y en el mar de Acapulco. Ahí pues hay 2 iglesias que están bajo mi cobertura y ahí estarán con el favor de Dios trabajando para Jesucristo. Y pues yo soy como un mentor de los pastores, ¿no? Les cubro en oración, en consejería. Y llegamos a la iglesia Nuevo Amanecer, que está ahí en Caleta. Nos invitó, llevé de invitada a la profetisa, una gran amiga nuestra, amiga mía de la familia, Darlene Keller. Mi hija le traducía, y cuando pasó Darlene en el pasillo, este hombre que están ustedes viendo amarrado, le dijo, yo soy Lincoln, yo soy Lincoln. Y la hermana se quedó así eh, viéndolo, pero no le hizo mucho caso. Frunció el ceño y dijo, ¿y ahora por qué me dice esta? Sí. Como traíamos el tiempo encima, teníamos un retraso, este, había tardado mucho nuestro taxi, pues entramos directamente a la conferencia, ¿no? Y empezó la hermana Darlene a la conferencia, pero a mí me llamó la atención que este hombre le dijo, yo soy Lincoln, ¿eh? Pero así la enfrentó. Entonces, bueno, yo estaba ahí sentado y viene el pastor y me dice, ¿sabe qué? Ya se endemonió un hombre allá afuera en el pasillo. No sé si quiere usted venir a ayudarnos a expulsar ese demonio en oración, ¿verdad? Y entonces cuando le digo, sí, salgo en un momento, voy.
déjeme. Entonces pasaron unos 10, 15 minutos y vuelve otra vez a decirme el pastor, se está poniendo muy mal, ayúdenos, pastor. Entonces ya salí a ver y me encuentro que el hombre estaba totalmente atado, ¿no? Lo habían atado, ellos lo habían amarrado porque ya estaba violento, ya empezaba a hacer cosas muy, muy terribles, ¿no? El tan Lincoln. Entonces, el asunto es que eh, lo primero que dije en el nombre de Jesús, hablé con él, le dije, te vas a sufrir. ¿Quieres ser libre? Jesús te ama. Y el que está dentro de ti sabe que Jesús te ama y para eso te trajo esta reunión. Yo hablé calmadamente con él, pedí que lo sentaran en la silla. Para esto el hombre ya se había orinado, era una cosa muy difícil. Había jaloneado a algunos hermanos que no sabían cómo tratarlo. Pero sí, sí se sentó, se sujetó. Pedí que lo desataran, ¿no? Era muy lamentable a mí el espectáculo, como ustedes pueden ver. Allá esos acapulqueños lo amarraron de plano, ¿no? Y le dije, te vamos a desatar, tranquilo. Eh, ya lo desataron y empecé a hablar, ¿cómo te llamas? Y ya no me dijo que se llamaba Lincoln, me dijo su nombre. Él era un arquitecto. En su vida normal, eh, su esposa lo dejó, sus hijos lo dejaron porque se volvió muy violento. Pero ¿a qué se debió? Él era un hombre profesionista, tenía dinero, etcétera, pues le gustaban mucho las fiestas. Se iba mucho de reventones, de fiestas. Seguramente había toda clase de pecados en las fiestas donde él iba, porque quedó como que atrofiado. Me explicó el pastor que de repente empezó a perder la razón. Piensan que alguien le dio alguna droga fuerte, quedó mal y tuvo ya comportamientos violentos, etcétera. Eh, bueno, el hombre quedó libre. Pedí que le trajeran un pantalón nuevo, lo cambiaran. eh, Comió unos platanitos ahí, platicó conmigo y me dio un poco de la historia de su vida, ¿no? Que él era un arquitecto, pero él dijo que sí, aceptaba a Jesús. Eh, pero lo más sobrenatural de este asunto es que la hermana que venía de los Estados Unidos, en una población de Carolina del Norte, eh, yo pregunté, bueno, ¿y por qué dices que eres Lincoln? Y dijo él, porque yo sé que esa mujer viene de la población de Lincoln en los Estados Unidos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué tenía esa información este hombre si nunca la había visto? Nunca la había conocido, nunca, ¿no? Entonces le dije, pues sal fuera tú como te llames, en el nombre de Jesús, espíritu de locura, de Lincoln, todo. Y el hombre quedó, pues, cabal, ¿no? Cabal, sentado. Dice Marcos 5:15 en la Biblia, dice que Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, ¿no? Se difundió su fama por toda Siria, le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos,
los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesús los sanó, ¿verdad? Eso dice Mateo 4:24 y el versículo de Marcos 5:15 que hemos leído. Ahora, los demonios son localizados también. Es otra de las características, como que son territoriales. Eh, son, ah, pero no son como Dios. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar y sobre todo Dios está donde hay amor, ¿no? Los demonios están donde hay pecado, ¿sí? Por ejemplo, usted puede encontrar demonios en una cantina, en un antro, porque ahí hay rebeldía, hay pecado, ¿no? Pero donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay eh, la presencia de Dios, donde hay oración, ahí los demonios no son tan frecuentes, ¿no? Entonces los demonios son localizados y no omnipresentes, ¿no? Vamos a pedirle a ver quién más tiene la manita arriba. Nadie más. Marisol, le voy a pedir a Marisol Santos que nos ayude a buscar Hechos 16:16, por favor. Sí, amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, este relato del libro de Hechos, el apóstol Lucas lo deja en la escritura diciendo, bueno, iba con Pablo, Bernabé, iban a la oración. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a orar, iban a estar en la presencia de Dios, a una reunión de oración. Y le salió al encuentro una muchacha y dice claramente que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. La adivinación es del diablo, ya lo hemos visto, es toda esa parafernalia de ocultismo. Y dice que les daba buenas ganancias a sus amos, ¿no? Es por eso que los brujos, las brujas cobran, ¿no? Por sus trabajos, sus maldiciones, sus encantamientos, sus adivinaciones, ¿no? Sí, yo sé que ustedes jamás van a ir con un adivino, con una adivina. ¿Por qué? Pues porque tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, no tenemos por qué andar buscando cuál es el número de lotería para comprarla o con quién me voy a casar, ¿no? Cosas que hace la gente del mundo, ¿no? Eh, entonces, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y cobraban por esas adivinaciones. Quienes usamos en ese entonces había esclavitud, ¿no? Entonces, la muchacha poseída va siguiendo a Pablo por 3 días, diciendo una verdad parcial. Estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Eso decía la muchacha. Estaba diciendo una verdad, pero le molestó a Pablo después de 3 días y la reprendió al demonio, pues. ¿Por qué? Porque Pablo era muy sabio y él no quería que en Tiátira este evento sucedió en la población de Tiátira. Y la reprende y le dice, sal de ella afuera, ¿no? Y la muchacha quedó libre y las personas que eran amos de esta adivina eh, se enojan y creo que viene todo un conflicto ahí, de que apresan a Pablo, lo meten a la cárcel, y bueno, todo lo que el diablo causó, ¿no? Porque Pablo liberó a esta pobre mujer, ¿no? Esclava no solo
de servidumbre, sino esclava de Satanás. Me llama la atención que fue en Tiátira, ¿no? Si tú lees la Biblia y eres una persona estudiosa de las Sagradas Escrituras, espero que sí, en Tiátira había una iglesia. Es por eso que Pablo dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí en Apocalipsis 2:20 aparece una mujer jezabelica. Vean, no solamente estaba el espíritu de adivinación en esa región, por eso les digo que los malignos son localizados, regionales, ¿no? ¿Quién está? Hermana Araceli, si tiene la bondad de leernos Apocalipsis 2:20 y 21. Y Leti Camargo ve buscando Apocalipsis 2:22 y 23. Adelante, si quiere apoyarnos de cómo los demonios son locales, ¿no? Son territoriales, y esto pasa en Tiátira, ¿no? Adelante. Amén. Apocalipsis 2:20 dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, decía que los demonios son locales, no son omnipresentes, pero hay redes regionales. Y, por ejemplo, vimos el caso donde en Hechos 16:16 Pablo expulsa el espíritu de adivinación, pero ahí en Tiatira el Señor le dice al ángel de la iglesia de Tiatira, es decir, al encargado, tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel. No es claro si se llamaba Jezabel o está usando el nombre de Jezabel, la del Antiguo Testamento, como una ilustración, porque esa mujer se dice profetiza, ¿eh? Estaba en la iglesia, metida, y se decía profetiza, no era profetisa de Dios. Por eso el Señor le dice Jezabel para nombrar a la mujer más mala, hechicera, influyente, que atosigó a Israel con cultos a Baal, con cultos a Sera, pero estaba ahora en Tiátira en el Nuevo Testamento. Dice, se dice profetiza, enseñe. ¿Qué hacía Jezabel? Era una maestra. Y seduzca a mis siervos a fornicar. Puede ser a tener relaciones sexuales ilícitas o a fornicar espiritualmente. En la Biblia, cuando alguien fornica espiritualmente, es una adoración a falsos dioses, ¿no? Por eso dice, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí lo importante es la misericordia del Señor, que le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero la tal Jezabel de Tiatira dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahí ella está usando de su libre albedrío. Hay personas que no se arrepienten, aunque el Señor les da la oportunidad. Y cuando no se arrepienten, entonces viene el juicio. Juicio para Jezabel, la que se dice profetiza, que enseña y seduzca a la iglesia, dice aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué es eso de que la arrojo en cama? Pues enfermedad, un juicio de enfermedad. Y en gran tribulación
a los que con ella adulteran, es decir, a los que participan de sus pecados, pues, tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella. Vean ustedes, el remedio es el arrepentimiento. Y el 23, ¿quién lo iba a leer? Discúlpeme, adelanté. Creo que Leti. Es 2:23, ¿verdad, profeta? Sí. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vean ustedes lo que pasaba en Tiátira, no solamente el espíritu de adivinación, sino ya andaba ahí la Jezabel, y dice, y a sus hijos. Yo no sé si se refiere a sus hijos paridos, ¿no? Hijos de fornicación, o a sus hijos ministeriales. No lo sé, pero vamos a ver todas las posibilidades. Dice, a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Ahora, yo no sé si fue un juicio de muerte que se murieran ahí de enfermedad o la muerte segunda, la muerte espiritual, que es la condenación. Dice, y todas las iglesias. ¿Qué le parece ese término? Todas, cuando dice todas las iglesias está hablando el Señor, ¿no? El Señor Jesucristo está hablando a la iglesia de Tiatira, pero de repente dice, y todas las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Pues todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las localidades, de los 5 continentes de la tierra, de todas las denominaciones. Esto está tremendo. Y todas las iglesias, o sea, incluso la tuya y la mía, todas, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tremendo, ¿no? Lo que pasaba ahí en Tiátira, donde te digo que salió un espíritu de adivinación, pero había otra actividad ahí tan fea, ¿no? Ahora, los demonios son inteligentes, conocen, saben. Eh, ¿Quién más tiene la manita alzada? Hermana Araceli, por favor, si quiere leer Hechos 19:15 y Marisol, Mateo 8:29. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Bueno, vean que ahí tiene cierta inteligencia, conocimiento. Le dice a quiénes, a los hijos del tal Exeba, ese caso ya lo vimos en otras clases, de unos hombres que andaban haciendo exorcismos, ¿no? Dice ahí que eran exorcistas ambulantes. Una cosa es el exorcismo y otra cosa es la liberación. Y ahí le dicen al espíritu maligno, le dicen, sal en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, como que estaban experimentando esos hombres, ni siquiera eran conversos, como que estaban tratando de hacer algo que no les correspondía hacer. Y dice que el espíritu malo les respondió y les dijo, bueno, a Jesús conozco. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene inteligencia. Y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. También, eh, y los golpea y los deja malheridos, ¿no? Dice la Biblia. Ahora, los demonios también, como son inteligentes, eh, conocen su fin. Conocen su fin. ¿Quién más va a leer Mateo 8:29? ¿A quién leí Mateo 8:29? Yo.
Adelante. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vean esa expresión que se manifiesta delante de nuestro amado Señor Jesucristo. Él tenía un poder y sigue teniendo un poder y una autoridad impresionantes en todo el universo. Es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ellos lo conocen y clamaron cuando lo ven. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen un fin y que están condenados, ¿no? Entonces, recuerdan cuando estuvimos estudiando en clases pasadas lo de la doctrina de los demonios. Sí, vean ustedes, ellos han estado en el mundo desde el principio, hasta hay un dicho, ¿no? Un dicho ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo el Señor lo reprenda, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y bueno, aquí le dijeron, vienes a atormentarnos antes de tiempo, es decir, sabían, ¿no? Lo mismo que aquel otro que dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes quiénes son, vean, ¿no? Y bueno, los demonios tienen poder, sí lo tienen, pero no son omnipotentes. Dios sí es omnipotente y todo el poder se lo dio a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan de la posesión demoníaca? El hombre de la región de los Gadarenos podía romper grilletes, podía romper cadenas, o sea, tenía poder. Dice Marcos 5, 3 y 4 que nadie lo podía atar porque tenía una fuerza sobrenatural. Ya les pasé ahí la foto de estos hermanos de Acapulco que pues sí pudieron atar entre varios a ese pobre hombre, ¿no? Eh, pero pues, sí, el otro, el Gadareno, rompía las cadenas, ¿no? Sí. El demonio estaba ahí en un hombre que también quería que cometiera suicidio, dice, porque se golpeaba con las rocas, se golpeaba con las peñas. Hay otro que lo echaba en el fuego, ¿no? Va su papá y le dice, ayúdenme porque este, se echa en el fuego, son malos, ¿no? Entonces, y tienen cierto poder, ¿no? Vamos a ver. Eh, los demonios son limitados en poder, ¿no? Eh, tienen que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Ya vimos el caso el espíritu mudo, ¿no? Que cuando salió el mudo habló, ¿no? Eh, en Juan 10:21, cuando la gente empezó a decir sobre un milagro que hizo el Señor Jesús de darle vista a un ciego, empezaban a decir, es que por Belcebú echa fuera a los demonios y cuanta cosa no le atribuían al Señor Jesús. Y en Juan 10:21 decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Y dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí está diciendo que le está haciendo un bien, una sanidad, una bendición a alguien que no tenía vista. Le devuelve la visión, la vista, poder ver colores, poder ver a sus seres queridos, ver el universo creado, bendito sea Dios, ¿verdad? Y ya decían que era obra del demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vean ustedes. Eh, Poderoso es el Señor, no los chamucos, ¿no? Eh, los demonios pueden infligir enfermedad. Sí, Leti Camargo, por favor, ayúdame a leer Lucas 13. Te va a dar un poquito del 13, del 11 al 16, por favor.
Ah, ya había Floreni también. En un momento te damos una palabra, Floreni. Gracias. Decía que los demonios pueden causar enfermedades, ¿verdad? Ahí estamos viendo la sanidad en una pintura que el Señor sana a una mujer encorvada ahí en la sinagoga, ¿no? Encorvada porque tenía la espina dorsal, la columna encorvada, ¿no? Vamos a escuchar a Leti, por favor. Profeta es del 11 al 16, ¿verdad? Sí, Ok. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. a Cuando ver, Jesús la perdón, vio, perdón. Aquí, perdón por la interrupción. Vean muy claro que dice, se debía a un espíritu de enfermedad. ¿Sí? Adelante, por favor. cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar, y en estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Tremenda enseñanza. Era un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. ¿Cuánto tiempo? 18 años. 18 años. Una enfermedad de 18 años. Sanada al instante por la gran misericordia del Señor. Pero los incrédulos, los opositores a él que decían, no se debe de curar en día de reposo. O sea, miren, se necesita verdadero discernimiento. Discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo malo para poder diagnosticar esa semejante situación. Y Jesús sabía que todo lo que el diablo, el demonio hacía, pues pues era ahora sí que para afligir a la humanidad, y el Señor como hijo de Dios le pedía permiso al Padre, que el Padre es el que permite todo, que esta mujer fuera sanada. Vean ustedes, ¿no? Ahora, los demonios influencian la mente, ¿no? Ahí está la foto de Aníbal Caníbal, Aníbal Lecter, que sale, eh, un hombre que según la película estaba tan loco que era tan mal, ¿no? Que además era malo, un asesino serial. Como ha habido varios en México, en Atizapán de Zaragoza, o la secta esta de las Poquianchis, que no era una secta, era un trata de blancas, de prostitutas de la década de los 50, ¿no? 60, o ahí en Ecatepec, ¿no? Que también ha habido asesinos seriales que matan y se comen a la gente, ¿no? Locos. Esas gentes son algo más que locos, son endemoniados, ¿no? Entonces, Satanás torció las verdades, torce la verdad en el alma del hombre, lo deja sin valores, ¿no? Dice la Biblia que ciega el conocimiento de la verdad del Evangelio, segunda de Corintios 4:4, los deja ciegos, ¿no? Eso indica que el enemigo tiene la habilidad
de cegar y de pensar y razonar, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer segunda de Araceli, por favor? No, decíamos la otra chica, ¿cómo se llama? Se me fue. Loreni. Floreni, por favor, te toca leer la segunda de Corintios 4:4, Araceli, segunda de Corintios 11:3, por favor. Sí, amén. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean, cuando dice ahí el Dios de este siglo, dice con una D minúscula. Se refiere al enemigo de nuestras almas, el diablo, Señor lo reprenda. Cegó, dice, cegó el entendimiento. El entendimiento es una función mental. Cegó el entendimiento de los incrédulos a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y segunda de Corintios 11:3 que dice, Pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. vean, los sentidos extraviados, ¿no? Entonces, ahí puede haber una referencia a que influencian la mente, la mente. Entonces, cuando tú te sorprendas teniendo pensamientos locos, ¿verdad? Puedes decir, ya te agarré pensamiento, ya te atrapé, ¿verdad? Te llevo a la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los demonios engañan a los hombres, ¿no? Sí, Pablo estaba temeroso que la iglesia fuera a dejar de creer, ¿no? Eh, ¿Quién nos falta? A ver, Marisol, por favor, Efesios 2:2, que nos habla de los hijos de desobediencia, ¿verdad? De la gente que está engañada. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean aquí cómo le llaman a esos demonios el espíritu de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir? Pues que están por todos lados, ¿no? Pero ¿dónde está operando? En los desobedientes a Dios. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Eh, Puede haber, como vemos ahí, ¿verdad? Un mundo de gente, una calle, ¿verdad? Y solamente hay pues una muchacha que se obedece a Dios, que está en luz, y el resto de la gente, pues mal, ¿verdad? Siguiendo en su mente pecaminosa las concupiscencias, ¿no? Porque aún no les ha alumbrado el Evangelio, no conocen la misericordia del Dios viviente. Los demonios engañan naciones, ¿sí? Vamos, si usted lee, ¿quién no ha leído? A Flori, otra vez, por favor. Daniel 10, 12 y 13. Vamos, todo es bíblico. Vean que nuestro curso es bíblico, es cristocéntrico, y gloria sea al Señor que usted está en este curso aprendiendo, y estas clases están grabadas. Daniel 10, 12 y 13. Ahí en la diapositiva están pues una ilustración de una
carroza persa, un carruaje de guerra persa. Ahí están los leones, el caballo, eso es muy de los persas, ¿no? De los tiempos del rey persa Usurbanipal. Daniel 10, 12, 13, por favor. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vean ustedes, el príncipe de Persia, dice, ahí está hablando de una potestad regional local que domina una nación. Y Gabriel, el ángel de Dios que defiende a su pueblo, le dice, tengo que regresar para batallar contra el príncipe de Grecia. Entonces, vean ustedes cómo los demonios engañan naciones, no solo a los persas, sino a los griegos. Ahora pregunto, ¿habrá príncipe de México? ¿Habrá alguna potestad en México? Pues sí, engañan naciones. Ezequiel habla de Tiro, en Isaías habla de Babilonia, en Isaías 14, en Ezequiel habla del príncipe de Tiro. Entonces decía, los chamucos andan por donde sea en toda la tierra. ¿Cómo le dice Satanás de respuesta al Señor cuando el Señor le pregunta de dónde vienes? De rodear la tierra, ¿no? Ahorita todo eso, esas cosas que está viendo en la guerra política, la guerra sucia que le llaman así los políticos, pues ya se están metiendo en cosas de ocultismo, ¿verdad? Ya están sacando ahí que fue un senador a matar una gallina en el Senado de la República, ¿no? Este, bueno, no es senador, ni siquiera es senador, es un eh, suplente de senador de Oaxaca, que con eso de los usos y costumbres, ¿verdad? Los ritos que hacen, que avala mucho la SEP, lamentablemente, ¿verdad? Eh, agarraron al pobre animalito y le cortaron la cabeza, y luego que el cuchillo no tenía filo, ¿no? Con una brutalidad ahí, pobre gallina, le quitan la sangre ya y hacen el rito con sahumerios y con... Pues ahí hay una actividad demoníaca, ¿no? Sí, para empañar las cosas de México, o la candidata, ¿no? Que se corta el dedo con sangre, para decir, hago un pacto de sangre, invoca sus antecesores y luego por sus hijos, ¿no? Sus ascendientes, sus descendientes. Luego una camiseta que sacaron de los memes, ¿no? De, como de la muerte, ¿no? Entonces, digo, Dios mío, las naciones están influenciadas, ¿no? Eh, y tenemos que orar por México, eso sí. Eh, Debemos de orar porque el Dios que quita reyes y pone reyes, Él ponga a quien Él quiera. Y tenemos que orar por los que están en eminencia, ¿verdad? Pablo en Romanos 13 dice que oremos por las autoridades. Y eran en tiempos de Nerón, cuando Nerón arrestaba a los cristianos y los quemaba públicamente en el Coliseo Romano, ¿no? Y Pablo dice, sujétense. Y entonces vean ustedes, hay muchos géneros de demonios, ¿no? Algunos son fácilmente echados fuera de la vida
por ejemplo, hay demonios que con la pura presencia del siervo de Dios, como se ve en el caso de Pedro. Marisol, ¿nos lees Hechos 5, 15 y 16, por favor? Aquí, con la pura presencia, ahí no anda ni echando agua bendita, ni exorcismos, ni nada, nada más la presencia de Pedro, que fue discípulo de Jesús, que es el discípulo del Hijo de Dios. Vamos a escuchar Hechos 5 del 15 al 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vean qué importante es. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Un doctor. ¿Cómo se llamaba ese doctor? Lucas. El apóstol Lucas es el escritor del Hechos. Ahora, si era doctor, vean cómo él distingue, dice que de varias ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Vean ustedes, son dos conceptos diferentes. La enfermedad es una y la demonización es otra. Y todos eran sanados. ¿Por qué? Pues no más porque pasaba el siervo de Dios. ¿Qué unción tendría Pedro, no? Después de su arrepentimiento y eso que negó al Señor. ¿Qué unción tenía, verdad? Que le ponían a la gente ahí en las calles, en lechos, nada más para que pasara. Entonces, hay diversos géneros de demonios. Vean ustedes, están re feos todos esos. Me encontré una lámina de demonología por allí. Y ay, están ahí. Ya ni menciono sus nombres, están re feos. El Señor los reprenda, ¿no? Son sectores de demonología que hacen, ¿no? Género significa que hay varios diferentes géneros. Algunos son más fuertes que otros, otros son más obstinados, más desafiantes, pero todos tienen que salir en el nombre de Jesús. Ahora, cuando dije que son obstinados, no me estoy refiriendo a la necedad del espíritu mismo, ¿no? Sino que son difíciles de remover porque hay que ir a las causas de por qué está allí, bajo qué autoridad. Vean las láminas de la Edad Media, ¿no? Los conceptos que tenían, cómo los demonios atormentaban a las personas, a las almas, las muerden, les pican los ojos, ¿no? Ese era el concepto que había. Pues bueno, no ha cambiado mucho. Jesús nos da la clave para sacarlo, ¿no? En su nombre. Hay géneros que salen con oración y con ayuno. Y hay géneros que con la pura presencia de un cristiano, una cristiana. Mira, yo te profetizo que después de tomar el curso, si sigues en oración, sigues leyendo la Biblia, llenándote del Espíritu Santo, alrededor de ti ni cuenta te vas a dar que donde pases, la gente es influenciada para bien, sana. Y ni cuenta te das de que con un saludito, hola, ¿cómo estás? La gente cambia. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, sí hay demonios que hay que orar y ayunar, ¿no? ¿Cuáles son los más difíciles, los más obstinados? El espíritu religioso, por ejemplo, es muy obstinado. Muchos dicen, a mí nadie me quita mi religión, yo me quedo, ¿no? Otros, por ejemplo, la lujuria también es bien difícil, ¿no?
trate usted de liberar a un homosexual y ya ahora hasta lo meten a usted al bote, a la cárcel. Sí, 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 porque ya está, ya es tan astuto el diablo que ya hasta modificó las leyes, ¿verdad? O adicciones, alcoholismo es bien difícil. Marihuanos, los que ya se inyectan, fentanilos, ¿verdad? Hay demonios de amargura, de ira, hay demonios de pobreza que no se van hasta que cambie la gente y dice, voy a trabajar, voy a superarme, voy a estudiar, voy a dar a Dios lo que es de Dios en el nombre de Jesús. Cada que usted bendice con una ofrenda sincera, no con tristeza, no por necesidad, ¿eh? Porque Dios a quien ama es al que da alegremente para el servicio de Dios, una ofrenda. Entonces se empieza ahí la pobreza. La ira se va cuando la gente empieza a orar. Entonces son los obstinados, ¿no? Y pues terminamos esta reunión con las palabras de Jesús que dijo, en el mundo tendrán aflicción, sí, pero confíe, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido y siempre vencerá, y a nosotros nos comparte su victoria, porque nos ha hecho más que vencedores. Tú eres una persona que va a la victoria, Señor. Amén. Amando a Jesús, llevando una relación de oración con Él, usando la espada del Espíritu, que es la palabra. Yo les dejé una tarea y era por su bien. Les dije, mándenme una ilustración de su espada que Dios le dio. Pero en mi caso hacen, entonces, bueno, entonces eso, si no es usted diligente para hacer un dibujito de una espada, ¿no? Pues es que, pues, para usted todo esto es teoría. Recuerde que fue una palabra profética y después le dije, póngala en forma gráfica. Pero bueno, vamos a terminar la clase de hoy, a dejar de grabar.